Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la situación financiera de Honduras, lo que se proyecta de cara a los próximos meses y qué de bueno le trae al país la nueva administración del Estado a partir de enero del 2018. También un poco de política lo tendremos esta noche con el doctor Hugo Noé Pinos, presidente del Banco Central. ¿Qué tal está, doctor? Buenas noches. Mucho gusto, Chendo, un placer estar con ustedes. ¿Qué tal está la situación fiscal, la situación financiera del país? ¿Qué análisis ha hecho de lo que está pasando ahora mismo en un año político que siempre se habla mucho de números? Bueno, en realidad, Chendo, la situación del país desde el punto de vista económico sigue siendo complicada y con altos y bajos, obviamente. En la parte fiscal sí se puede reconocer que la situación que teníamos en el 2013, por ejemplo, con un déficit fiscal de 7.8, ha logrado reducirse a 2.8% el año pasado, aunque este año va a aumentar alrededor de 3.5% del PIB. Pero lo que nosotros miramos es que el costo de esa reducción ha sido cargado mayoritariamente en la población en general. El aspecto también de la distribución inequitativa de los impuestos, 70%, entre 65 y 70% de los impuestos son al consumo, mientras que lo que en otros países constituye la mayor parte de los ingresos, que es el caso específico del impuesto sobre la renta, el impuesto a la propiedad, en Honduras absorbe una cantidad menor. En resumen, nosotros hemos mejorado los índices macroeconómicos desde el punto de vista fiscal, la reducción del déficit fiscal, pero la política fiscal no constituye, como ha constituido en otros países, un instrumento de desarrollo, algo que permita mejorar la equidad dentro del país, mejorar la eficiencia del gasto público, mejorar la asignación de recursos. En el campo de los gastos, Chendo, el aspecto de educación y salud han tenido un deterioro tremendo realmente. ¿Por qué? Porque las cantidades asignadas prácticamente en los últimos 7 años se han congelado en términos reales, y eso usted lo puede ver claramente en el abastecimiento de servicios de los hospitales. Ayer circulaba, digamos, un video dramático de un señor que perdió el hijo en Ocotepeque por falta de asistencia médica, y en general esta situación es complicada. Entonces, por eso comencé señalando yo de que tiene sus altos y bajos, porque esto se reconoce en cuanto a la reducción del déficit fiscal, porque cada déficit significa aumento de deuda, por muy bajo que sea, es un aumento de deuda. Pero en el caso de Honduras, la mayor parte de la carga se le ha puesto a la mayor parte de la población, mientras se mantienen muchos privilegios. ¿Y qué programas son los ideales desarrollar? ¿Qué proyectos son los que se deben ejecutar para que esta macroeconomía se vea reflejada de una forma eficiente en el ciudadano de a pie? La política económica tiene varias manifestaciones. En el campo específico de la política fiscal, usted lo que tiene que tratar de buscar, Chendo, es una mayor equidad desde el punto de vista de la aplicación de los impuestos. En otras palabras, usted siempre va a tener y se justifican incentivos tributarios, que son las exoneraciones, porque quiere promover una actividad, exportaciones, creación de empleo. Pero tiene que ser muy cuidadoso y muy específico en el sentido de hacer un análisis de costo-beneficio de esos incentivos fiscales. Y tanto estudios internacionales como estudios regionales muestran que muchos de esos incentivos en nuestro país no van directamente a crear las condiciones de mayor inversión, tanto nacional y extranjera. Entonces, esa es una parte. En el análisis del gasto público hemos visto un mayor énfasis el gasto en seguridad y defensa. Y no es que no sea necesario, yo creo que es un clamor de la población tener mayores niveles de seguridad. Pero usted no lo puede hacer en detrimento de la educación, de la salud y de la seguridad social. Tiene que tener un mayor equilibrio de tal forma
de que los mecanismos específicos que sirven para sacar al ciudadano común de la pobreza estén ahí. Todos los estándares internacionales nos dicen a nosotros que si una persona tiene 9 años de educación o la secundaria finalizada, tiene mayores oportunidades de salir del círculo vicioso de la pobreza. Pero cuando en Honduras 6 de 10 muchachos entre 15 y 18 años no terminan la secundaria, entonces estamos realmente en un problema. Entonces hay toda una serie de medidas en cuanto a política fiscal y en cuanto a política económica, cómo incentivar el crecimiento económico de una forma bastante eficiente. Estamos en la ruta de lograr un crecimiento económico más allá del 4% como lo está proyectando a futuro el Banco Central. ¿Es posible? Muy difícil siendo, y le voy a señalar por qué. Este año probablemente todavía hace falta casi una tercera parte o una cuarta parte, mejor dicho, del año para finalizar. Este año nos hemos visto favorecidos por precios del café favorables y por el aumento de la producción y exportación de café. Eso está estimulando el crecimiento económico, y también las remesas se han comportado favorablemente. Pero cuando uno analiza qué es lo que hace que un crecimiento de un país sea sostenido, la acumulación de activos fijos, y esos provienen de inversión. Y la inversión, desafortunadamente, en Honduras, pese a lo que se señala, la inversión extranjera bajó de 1.400 millones en el 2014 a 1.200 millones de dólares en el 2015 a 1.000 millones en el 2016. Y adicionalmente, más del 60% de esa inversión extranjera es reinversión de utilidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el aspecto del aumento del capital físico en el país? Que estamos creciendo, pero estamos creciendo no con la ampliación de ese capital físico. Y lo venimos haciendo durante toda esta década. El promedio de crecimiento entre 2010 y 2017 nos habla de un promedio de 3,5% de crecimiento económico, que en términos per cápita viene siendo como 1,5%, pero adicionalmente con niveles de desigualdad muy altos. De tal forma de que uno de los informes recientes del Banco Mundial señala que Honduras se encuentra atrapado como en un círculo vicioso de bajo crecimiento que no le permite realmente desatar el potencial económico. ¿Y a qué señala el Banco Mundial que son los elementos que impiden ese potencial? Uno, son aspectos que tienen que ver con la institucionalización, la violencia en el país, que aun cuando se hable de reducción de homicidios en otras áreas sigue siendo realmente fuerte, y también la falta de mano de obra calificada que haga que Honduras sea un país atractivo realmente para la inversión. ¿Qué tanto beneficio puede traer en esta proyección hacia una mejora de la inversión pública en Honduras el Plan 2020? ¿Ya lo ha visto? Claro, sí. No solo lo he visto, sino que he tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista con los técnicos que manejan el Plan 2020. Mire, el Plan 2020, sinceramente, después del análisis que yo he hecho, tiene algunas cosas positivas, pero no se diferencia mucho de lo que FIDE hacía en el pasado. El Plan 2020 trata de desbloquear muchas barreras que el sector empresarial tiene con trámites a nivel gubernamental y tratar de buscar algunos mecanismos que hagan más expedito la creación de empresas, los permisos de importación, la infraestructura necesaria, lo cual realmente es positivo. Pero el problema es que descansa en dos supuestos que no se van a cumplir, Chendo. El primero es que está basado mucho en incentivos tributarios, en que va a atraerse la inversión tanto nacional como extranjera en base a exoneración de impuestos. Y el segundo, que la inversión solo responde a esa variable, solo responde a los incentivos tributarios.
y eso no es cierto. Un inversionista extranjero requiere saber cómo está la seguridad jurídica en un país, si hay separación de poderes, si los contratos se respetan, si no hay aduanas políticas, a qué hablarle primero para que ese contrato se respete. Quiere saber si hay mano de obra calificada, qué tan calificada está. Quiere saber si hay fuentes de energía baratas y abundantes, pero con el problema de la ENE y los precios tan altos que tenemos en Honduras, pues obviamente eso no se cumple. Entonces hay varios elementos que no forman un aspecto integral de una estrategia de desarrollo. Y en este caso, el Plan 2020 inclusive contiene muchas proyecciones que realmente no se van a cumplir. Mire, crear 600,000 empleos en 5 años, que por cierto ya van 2 del Plan 2020, porque fue anunciado en el 2016, no se puede cumplir. Implica crear adicionalmente a lo que la economía crea alrededor de 120,000 empleos al año. Y la economía crea, bajo las mejores condiciones, con una tasa de crecimiento de 3.5, crea entre 100,000 y 150,000 empleos. Entonces, crear 120,000 adicionales implicaría estar creciendo a 6-7%, lo cual no se mira en el horizonte del país. Hablan de una inversión entre 11,000 y 13,000 millones de dólares. Ya vimos cuánto es la inversión en el 2016, 1,000 millones de dólares. Entonces estaríamos hablando de un promedio entre 1,500 y 2,000 millones de dólares adicionales en los próximos 5 años. Tampoco se mira. Yo realmente, si me tocara darle un calificativo al Plan 2020, con todo esto que he señalado de la parte de quitar obstáculos burocráticos, diría más que es un elemento de campaña política que una realidad que se va a concretizar. Está con nosotros esta noche el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino. Sin rodeo nos responde después de la pausa cómo está su relación con los miembros del gabinete económico actual. Tienen grandes diferencias en números, tienen empatía, conversan con frecuencia, se han molestado en algún momento por lo que dice Hugo Noé Pino. Después de la pausa tenemos la respuesta. A la que por no haber calentado, terminó con el muslo bien hinchado. ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Querés Vitaplenaco! Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaplenaco, por sus cápsulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B, que alivian el dolor y la tensión. ¡Querés Vitaplenaco! Cómpralo en tu farmacia o pulpería más cercana. Los profesionales estaremos junto a ti y trabajaremos por tu inclusión social. Los hondureños somos todos un gozar y tu futuro juntos vamos a abordar. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Teletón, 8 y 9 de diciembre. Olimpia por la remontada. Este jueves, desde San José, Costa Rica, Santos de Guapiles versus Olimpia. La gran final de la CONCACAF League 2017. En el partido de ida, Olimpia tuvo grandes ocasiones, pero no pudo concretar. Ahora, los Leones buscarán dar la vuelta al marcador. Es un partido histórico y usted lo podrá ver por TSI con antesala desde las 7:30. Santos de Guapiles versus Olimpia. La gran final, jueves por Deportes Televicentro. Sigue con nosotros el doctor Hugo Noé Pino. ¿Tiene buena relación con los miembros del gabinete económico? Algunos de ellos trabajaron con usted en finanzas, en el Banco Central. Sí, en general, no directamente, Chendo. Con el actual presidente del Banco Central, sí, Manuel
Bautista era miembro él ha sido alguien de carrera del Banco Central. Miren, las diferencias que mantenemos es de enfoque, del papel que debe jugar la política económica y cómo está jugando. Pero en lo personal, obviamente mantenemos una buena relación. Las veces que me ha tocado intercambiar puntos de vista lo hemos tratado de hacer con el mayor nivel de respeto como profesionales de la economía, y esas diferencias se mantienen en cuanto al enfoque de la política económica. Pero si a mí me toca hacer alguna gestión en la cual tenga que hablar con el ministro de Finanzas, con el presidente del Banco Central o con cualquier otro funcionario público, hasta el momento no he tenido ningún problema. No hay disgusto como... Puede ser que por aquello de que usted unas cifras, ellos dan otras, y generalmente nunca coinciden. Pero fíjese, siendo que en el caso particular mío, las cifras que utilizo son las cifras oficiales. Cuando yo le estoy dando, por ejemplo, estas cifras de inversión extranjera en Honduras, son las que publica en la balanza de pagos del Banco Central. Cuando yo le hablo de los montos del déficit fiscal, son los datos que publica Finanzas. Cuando yo hablo del nivel de la deuda, del porcentaje o de las cantidades absolutas, son de Finanzas. Yo no utilizo otras fuentes. Probablemente en la interpretación, en el manejo de esas cifras haya, por ejemplo, para decirle... la ejecución de proyectos no coinciden, por ejemplo, con aquello de la ayuda social, de la compensación que se da cuando llevan apoyo a familias pobres. Lo que señalamos, en este caso, yo los programas, y lo he dicho en diferentes foros, en lo que tiene que ver con programas sociales, de asistencia social, y vamos a nombrarlos, el programa de vida mejor, el bono, el crédito solidario, todas estas cosas, yo creo que son elementos que son valederos en una política social. La crítica, por lo menos de parte mía, no ha estado en esa situación. Ha estado en dos elementos de eso. Primero, la focalización. Sí es cierto de que todos los que están recibiendo esa ayuda es la que lo merecen, y ahí nosotros criticamos varios aspectos. Por ejemplo, hay una parte del bono Vida Mejor que se maneja con recursos externos del BID y Banco Mundial, que está bien monitoreado, está bien auditado, pero hay otra parte de esto que va a un fideicomiso público de 4.500 millones de lempiras, que esos tienen otros mecanismos de control. Nosotros, por principio, estamos en contra de los fideicomisos. Los fideicomisos son mecanismos poco transparentes de manejo de recursos públicos. Usted no puede sacar 4.500 millones de lempiras del presupuesto y llevarlos a un instrumento financiero que tiene reglas totalmente diferentes a lo que tiene lo demás del presupuesto. Pero siempre hubo fideicomisos, doctor, en muchas administraciones. Usted, cuando fue ministro de Finanzas, tuvo traslado de fideicomisos. Pero la mayor parte de los fideicomisos, Chendo, han tenido que ver con recursos financieros. Cuando usted, por ejemplo, le da a Banprovi recursos para que preste a través de un fideicomiso, esos tienen sentido dentro de la administración pública. Pero fideicomisos para manejar la tasa de seguridad, ¿por qué? Esos son ingresos que entran al gobierno de la República y deberían de gastarse en una forma planificada. El gobierno dice de que este es un argumento de seguridad. Las cosas de seguridad, y claro, todo Estado tiene cosas de seguridad que no publicitan, están claramente definidas con estándares internacionales. Pero usted no puede, a través de un fideicomiso, comprar, por ejemplo, cámaras de seguridad. Eso tiene que ser una licitación abierta, y no por el hecho de que usted lo haga a través de un banco, que es a través de los cuales se manejan los fideicomisos, es que quiere decir que esto es transparente, porque quien le ordena al banco qué es lo que tiene que hacer es la comisión técnica que maneja el fideicomiso. Entonces, el fideicomiso tiene sentido, han existido y seguirán existiendo en el campo específico financiero, porque ahí tiene mucha mayor razón. Pero manejar
recursos del presupuesto general de la República y llevarlos, que en este caso, Chendo, estamos hablando de más de 10.000 millones de lempiras solo del gobierno central. 10.000 millones. ¿Eso qué significa? Significa 2% del Producto Interno Bruto. Esos recursos deberían de formar parte del presupuesto general de la República en la forma como lo define las leyes de nuestro país. Usted fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central, y siempre se presentan estas inquietudes, doctor. ¿Por qué cuando se está dentro de la administración pública muchas cosas no se ejecutan o no se logran poner en marcha, pero cuando se está afuera sí se discuten las mismas? Fíjese que ¿Qué impedimento hay? No, hay varias cosas. Hay un ejemplo claro que yo pongo, Chendo. Cuando uno trata de impulsar cosas en beneficio del país, como lo hice, por ejemplo, yo estuve en el Banco Central, la subasta de divisas. A usted le consta, Chendo, porque usted ha estado en el periodismo desde ese periodo, en el 94. Ese es un mecanismo que ayudó a controlar la fuerte devaluación que se dio ese año y se ha mantenido a través de los gobiernos. Entonces, no es que los gobiernos hagan todo mal o hagan todo bien, pero muchas de las cosas, cuando uno mira que la dirección en donde va la política económica es equivocada, tiene la obligación como funcionario público de señalarlo, porque realmente uno tiene el conocimiento, tiene la visión y entonces hay que señalarlo. El que haya sido exfuncionario no debe limitarlo a uno, como no limita a cuando hay cambios de partido en general, a no tener la capacidad y la posibilidad de decir las cosas. Lo que a mí sí me gusta es que la gente vea si los razonamientos, si los datos, si los análisis que uno hace son correctos o son incorrectos. Eso es lo que... Por ejemplo, cuando usted fue presidente del Banco Central, hubo cosas que se plantearon por la administración de el desaparecido doctor Carlos Roberto Reina, que no estuvo de acuerdo, que le dijo no, o se la terminaron imponiendo alguna que no era de su criterio pleno. Siempre suceden esas cosas en todos los gobiernos, y le voy a poner un caso específico. Yo me opuse a la salida de la superintendencia de banco del Banco Central y a la creación de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, pero había una lucha de sectores financieros en la búsqueda de sacar la superintendencia, porque pensaban que al hacerlo la Comisión Nacional de Banca y Seguros iba a ser más proclive a los intereses del sector financiero. Y yo le expresé al presidente Reina que no estaba de acuerdo, pero me dijo, esta es una decisión que el Congreso ha tomado. Había mucha influencia del sector financiero y obviamente el doctor le dio también el visto bueno, pero eso sucede, yo le digo, a cualquier ministro o a cualquier funcionario público, muchas decisiones no está al 100% con la política del gobierno. ¿Y ya ha funcionado bien? ¿Siente que el rol años después que ha desempeñado la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es consecuente con lo que vive el sistema bancario hondureño, doctor? Mire, ahora lo actual es una realidad totalmente diferente, Chendo. Cuando estaba la superintendencia de bancos en el Banco Central, su salida debilitó a la supervisión bancaria. La debilitó por varias razones. Primero, porque veníamos de una apertura y una liberalización financiera en donde de 7 bancos que existían pasamos casi a más de 20, se crearon financieras, se crearon casas de cambio y todas esas tenía que supervisarlas el ente, en este caso la superintendencia de bancos. Cuando sale la superintendencia de bancos del Banco Central, sus principales técnicos consideraban que iban a perder todas las prebendas que tenían en cuanto al nivel de salarios y otras cosas, y entonces algunos de ellos se retiraron. Esto debilitó realmente la supervisión,
Pero la comisión se fue organizando, se fue a través de los diferentes gobiernos fortaleciendo y fue teniendo también asistencia de organismos internacionales, de tal forma de que hoy hay y también con las experiencias internacionales. La crisis financiera del 2008-2009 a nivel internacional prendió todas las alarmas a nivel nacional e internacional de que había que tomar mayores medidas, y ahora tenemos una supervisión bancaria mucho más fuerte de lo que se dio en ese momento. Tenemos un sistema bancario sólido hoy, doctor, alejado de aquellos hechos que pasaron con bancos que en su momento quebraron y otros que cerraron. Pues eso precisamente es lo que le enseño. Muchos de los abusos que cometieron los bancos en los años 90 fue producto del debilitamiento de la supervisión bancaria, ¿verdad? Ese tipo de situaciones ya no se encuentran ahora. Yo diría de que en términos generales el sistema financiero hondureño es sólido, tiene los suficientes, como dicen, normas prudenciales para vigilar que no hayan instrumentos financieros que pongan en riesgo los ahorros de la población, y por lo tanto sí puedo señalar de que no hay ningún riesgo que sucedan casos específicos de esa naturaleza, excepto en el caso de que estuviera una actividad ilegal que no se conociera. Doctor, fue ministro de Finanzas de Mel, ¿por qué se fue? Bueno, porque obviamente percibió algo ahí que no era acorde con sus principios. No, había un principio muy importante, Chendo. El presidente de la República era Manuel Zelaya Rosales. Él había ganado la presidencia de la República, yo era un ministro de él. En algún momento algunas decisiones no estuvimos de acuerdo y por lo tanto lo mejor era dejar el espacio libre para que el presidente tomara las decisiones que consideraba más convenientes. ¿Cuál fue la purga? ¿En qué sentido? De que no estuvo de acuerdo con él y mejor dijo usted, mire, de aquí me voy. Básicamente hubo como 2 o 3 cosas, pero digamos el aumento a los maestros. Una de las cuestiones más conflictivas fue que el presidente Zelaya durante la campaña había prometido respetar el estatuto del docente, y cuando llegó al gobierno dijo yo lo voy a hacer, lo voy a respetar. Los gremios magisteriales habían firmado con el gobierno del presidente Maduro actas en donde aceptaban básicamente los aumentos, más que aumentos, los congelamientos de salarios que les habían dado. Entonces, una de las disputas o de las diferencias de criterio fue cuánto se le iba a aumentar a los maestros, si se les iba a aumentar del 2006 en adelante, aplicar el estatuto del docente, o se les iba a reconocer lo que el gobierno anterior había dejado de pagarles. ¿Usted qué criterio manejaba? Que lo de anterior no o sea, pagar 2006 en adelante. De 2006 en adelante. Y Mel Zelaya dijo que todo. Esa era una... antes de que saliera yo, también porque, para ser sinceros, había una posibilidad de ir al exterior a un puesto como el del Banco Interamericano de Desarrollo, director ejecutivo por Centroamérica, que también era atractivo. Eso fue uno de los elementos de diferentes. Eso no se decidió al momento de mi salida, se decidió posterior, pero fue un elemento diferente. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Hugo Noé Pino. Al retorno nos va a contestar sin casaca cómo visualizó dentro de las políticas del presidente Zelaya, él ya fuera, porque ya no era ministro de Finanzas, que nunca se envió al final de su gobierno el presupuesto de la República al Congreso Nacional. Fue una medida confrontativa esa con Micheletti. Después de la pausa tenemos la respuesta. Con notas frutales y cítricas perfuma el aire. Nada interrumpe su descanso. Es
Es momento de tener dulces sueños. Su viaje apenas comienza. Alegría. Tenemos una fragancia para eso. Glade S.C. Johnson, a family company. ¿Por qué está Mr. Músculo en la alfombra roja? ¿Y por qué está Mr. Músculo en una película? Es porque Samantha escribió un gran guión, ya que limpió con el limpiador de cocina Mr. Músculo, que acaba con la grasa y la mugre difícil. Así que tuvo más tiempo para perseguir el sueño de su vida. Mr. Músculo, limpia menos, vive más. S.C. Johnson, a family company. ¿Me sentarás a llorar o me ayudarás a impedir un apocalipsis? No me dejas alternativa. Vendrán del más allá. No pudieron elegir un peor lugar para un duelo. Y lucharán para que descanses en paz. ¿Traes pilas? Así con pilas, compañero. Eso casi me mata del susto. Sí, Policía del Más Allá. Noche de gala. Domingo, 8 de la noche por Canal 5, El Líder. Sueño con un país lleno de oportunidades. Soy una persona luchadora que trabaja todos los días para proveer a su familia. Quiero un país lleno de oportunidades y empleo para todos. Por eso, apoyaré a un candidato con un plan claro de desarrollo. Un voto por el trabajo es un voto por Honduras. Televicentro te trae el mejor contenido en estas elecciones 2017. Te informaremos con perfiles, análisis y toda la información que necesitas para votar responsablemente. En Canal 5 y TSI, tu voto cuenta. Correr, salir a comer, tender la ropa, llegar tarde al trabajo, no ir a un cumpleaños, perder el vuelo, llegar temprano a casa. El estado del tiempo es un factor decisivo en su día a día. Estar prevenido a los cambios meteorológicos puede evitarle accidentes e incluso salvarle la vida. Es por eso que en TSI les informamos siempre. Y descenderá por la noche a los 25 grados. Que los oleajes se van a mantener dentro de los rangos normales. Hay un leve pronóstico de lluvias en San Pedro Sula. En el Golfo de Fonseca de 2 a 4, máximos de 6. Lluvias para la ciudad de La Ceiba y suroriente del país. Con profesionalismo y responsabilidad. TSI, el orgullo de estar informado. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Hugo Noé Pino. ¿Fue lo correcto que se hizo en la administración de Mel Zelaya? Usted ya había salido de finanzas. No enviar el presupuesto al Congreso y trabajar con el proyecto o el presupuesto de la República del año anterior. Mire, Chendo, eso no es realmente un problema. Creo que se ha hecho más como un tipo de escándalo alrededor de un tema que ha ocurrido en varios países. Muchas veces las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo hace que el presupuesto anterior siga vigente. Eso se da, y le voy a comentar algo. Lo mismo hizo el presidente Lobo en el 2013. En el 2013 el presidente Lobo dijo públicamente que no estaba enviando el presupuesto al Congreso porque venían las elecciones y que fuera el nuevo gobierno el que lo elaborara. Y después, cuando me imagino que sus asesores le dijeron, miren, no puede, entonces ¿sabe lo que hizo? Mandó el presupuesto del 2013, el mismo presupuesto que estaba vigente, lo mandó al Congreso para aprobación. Es exactamente lo que sucedió. Lo que implica muchas veces no enviar un presupuesto es que sigue vigente el anterior y los nuevos proyectos que se podían haber no entran en vigencia. Pero creo que se ha magnificado un hecho que no tenía la magnitud que se le ha querido dar. Y el otro aspecto en esa misma dirección es que he visto políticos, líderes religiosos diciendo que en el gobierno del presidente Zelaya se derrochó la deuda, la condonación de la deuda. Nada más falso que eso. Mire, cuando usted tiene préstamos a 40 años, quiere decir que usted está pagando una parte cada año de el capital y de los intereses que representa ese préstamo a 40 años. Lo que en determinado momento
el gobierno dejó, porque no era una cuestión que iba a recibir los 3.000 millones de dólares de entrada y que los iba a gastar, dejó de pagar fue aproximadamente alrededor de 50 millones de dólares. Y mire, todavía en el presupuesto del 2018 hay una parte que dice condonación de la deuda. ¿Qué le estoy señalando con eso? De que todo el gobierno posterior al presidente Zelaya, el de Pepe Lobo, y este gobierno han seguido disfrutando el alivio de deuda. Entonces, yo creo que en el marco del golpe de Estado se quiso magnificar como propaganda todos estos aspectos y se siguen repitiendo y cosas que no tienen base en la realidad del país. La deuda flotante que quedó, que fue uno de los puntos que muchos le critican a la administración del Lobo Sosa, no haberlos hecho públicos, dañó las finanzas nacionales. Realmente llegamos a esos niveles de endeudamiento sin precedentes en ese cuatrienio, doctor. Mire, Chendo, hay un informe de la Secretaría de Finanzas del 2011 que dice, para pagar la deuda que quedó del gobierno anterior, solo faltan 1.000 millones de lempiras. Ese es el saldo. Sin embargo, y ahí está el documento de finanzas, sin embargo, lo que estamos viendo de tremendo aumento en la deuda, que pasó de 3.000 millones de dólares en el 2008 a más de 10.000 millones actualmente, fue los déficits fiscales que se dieron a partir del 2010, 4.8 en el 2010, 4.6 en el 2011, 5.9 en el 2012, 7.9 en el 2013. Eso fue lo que realmente aceleró completamente la deuda, con un elemento adicional, que antes la deuda era en términos concesionales, era deuda con organismos internacionales, y aquí cambió fuertemente a deuda interna cara, deuda interna en periodos más cortos, y eso ha llevado al país a este nivel de endeudamiento que es tremendo. Los últimos gobiernos dicen que esto los obligó a ellos a tomarlo para cubrir los niveles de endeudamiento que le habían heredado a ustedes. No, bueno, ustedes es mucha gente, como dicen los chavos, pero realmente los datos no lo demuestran. Mire, el proceso de endeudamiento, y aquí, Chendo, le voy a señalar algo. En el país, y ahí le debemos, y digo le debemos hasta los académicos, que es donde me encuentro ahora, en la parte académica, algo al país. No hemos hecho una cuantificación del enorme perjuicio que le hizo el golpe de Estado al país de manera económica. Ese periodo de que se dejó de recibir recursos implicó un proceso de endeudamiento, es cierto, pero esos recursos entraron al país el año siguiente. En el 2010 entraron los recursos que no se habían dado en el 2009. Entonces no hubo justificación. Mire, ¿qué justificación puede tener que en el marco de la campaña política del 2013 el Congreso haya decidido gastar 1.000 millones de lempiras en compras de bolsas de cemento para repartirlas a nivel nacional? Parte de la deuda está ahí, parte de la deuda están los excesos en que se gastó en el 2013. ¿Sabe cuánto fue el déficit fiscal del 2013 con la búsqueda de ganar las elecciones? Cerca de 30.000 millones de lempiras. Entonces, ahora, usted mira que la propaganda actual es que toda la culpa la tuvo el gobierno del 2006 al 2009, cuando en realidad, ¿qué ha pasado en los últimos 7, casi 8 años en el país? Ahí es donde está el verdadero el nivel de endeudamiento que dejaron la administración 2006-2010. Alrededor de 3.000 millones de dólares. Eso era. Y ahora estamos casi 10.000, 11.000 millones de dólares. Ese proceso se ha dado en estos últimos 7 años. ¿Cómo ordenar la economía de cara al próximo cuatrienio, cuando debemos impulsar inversión? Mire, para el país? Ese daño, por mucho que se haya rebajado el déficit fiscal, que ya lo mencionamos, Chendo, ese daño ya está hecho. ¿Sabe cuánto hemos pagado en los últimos 4 años, incluyendo 2017,
solo en servicio de la deuda, cerca de 120 mil millones de lempiras. Hemos pagado en promedio como 30 mil millones cada año, 27 mil, 28 mil, 30 mil. El próximo año, ¿sabe cuánto vamos a pagar? 35 mil millones de lempiras en servicio de la deuda. ¿Y cuánto es el presupuesto de salud? 14 mil millones. ¿Cuánto es el presupuesto de educación? 25 mil millones. Entonces, lo que pasa que es que no se quiere aceptar, y ahí es donde están los puntos de vista de diferencia, las responsabilidades de quien ha cargado con la irresponsabilidad fiscal. Y en este caso, en estos últimos años, y ahí están las cifras, ahí están las proyecciones, ahí están los informes, obviamente que ha sido los últimos, los primeros del 2010 al 2013 con esos niveles de irresponsabilidad fiscal tremendamente altos, y posteriormente a la gente le cobran la fiesta en la cual no participaron. ¿Por qué? Porque para reducir el déficit fiscal, con el acuerdo con el fondo, le aumentaron al impuesto sobre ventas, le aumentaron a la gasolina, le aumentaron a las tarifas de energía eléctrica, establecieron los peajes, despidieron empleados públicos. Entonces, realmente esto es como que usted no lo hayan invitado a una fiesta tremenda en donde ha habido mucho derroche y que después le digan, fíjese que usted tiene que pagar esa fiesta. ¿Y a futuro eso se puede quitar, doctor, como han prometido algunos políticos, o es jugar con la economía del país, quitarlos de tajo? Bueno, hay algunas cosas que también hay que señalar que son positivas. Ahora, con la presión del fondo, se aprobó una ley de responsabilidad fiscal que establece que el déficit fiscal no puede ser más alto, digamos, del gobierno ya combinado, o sea, del sector público, en general del 1% a partir del próximo año, 2018. Entonces, esas experiencias, Chendo, no las debemos repetir. Y en eso yo creo que se han tomado algunos pasos y habría que reforzarlos, digamos, que el próximo gobierno tenga la seriedad y la responsabilidad de que va a respetar realmente esa ley. En el próximo gobierno se puede bajar la energía eléctrica, se puede reducir el costo de los carburantes, se pueden eliminar subsidios. Depende cómo se haga, Chendo. Por ejemplo, usted hasta ahora en este gobierno tiene un subsidio para los que consumen menos de 75. Si usted focaliza y tiene, digamos, que personas realmente que lo necesitan, hasta 150 puede establecer algún tipo de subsidio. No es tampoco una gran cantidad. Digamos, el que usted tenga 500, 600 millones, si realmente van a beneficiar a la gente más pobre, vale la pena invertirlo. Recuerde que el presupuesto general de la República es para el gobierno, solamente para el gobierno central, mandar cerca de 140 mil millones de lempiras el próximo año. Entonces, usted puede tomar una decisión en ese sentido. El caso, por ejemplo, del 1,5% también lo puede, si simultáneamente toma medidas antievasión paralelamente, porque hasta ahora el 1,5% ha tratado de buscar disminuir la evasión fiscal que se estaba dando. Entonces, hay muchas. La política económica, Chendo, no es neutral. Cuando usted aplica paquetazos, aplica ajustes, usted en determinado momento beneficia o perjudica a determinados sectores. No es en este caso de que el sacrificio es general, esa es la propaganda. Entonces, usted puede buscar recursos que ayuden a mejorar la situación de los más vulnerables. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras. Una pausa, en breve seguimos. Con tus tarjetas Banco de Occidente, gana porque gana. No importa si compras mucho o poco, si nadie le acompaña o compra en compañía. No importa si compras en línea o en persona, comprando, retirando, gana porque gana. Por cada 400
500 lempiras en compras o retiros en cajeros Banes, participe en el sorteo de 30 premios de 20.000, 5 de 100.000 y un gran premio de 500.000 lempiras. Solo en Banco de Occidente. ¿Por qué está Mr. Músculo en la alfombra roja? ¿Y por qué está Mr. Músculo en una película? Es porque Samantha escribió un gran guión, ya que limpió con el limpiador de cocina Mr. Músculo, que acaba con la grasa y la mugre difícil de quitar, para que pueda dedicar menos tiempo a limpiar y más a perseguir el sueño de su vida. Mr. Músculo, limpia menos, vive más. S. Johnson, a Family Company. Hola. ¿Trajiste las cardioaspirinas? Aquí están. ¿Y estas? No son de Bayer. Cuidado, con el corazón no se juega. Te dije cardioaspirina. Confíe su corazón a quien más sabe. Cardioaspirina. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Si es Bayer, es bueno. Está clínicamente comprobado que tomar una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Por los que más ama, cuide su corazón. Cardioaspirina. Tener conciencia, responsabilidad, aunque usted no tenga mascotas, porque son parte de nuestro país, son parte de nuestra familia, son parte de lo que nos ha hecho Dios de una otra manera. Somos seres vivientes que merecen el mismo respeto, cariño que nosotros que somos humanos. A ninguna autoridad ni a nadie absolutamente, somos muy pocas personas de la sociedad que nos interesamos en este tema, porque hay mucha inconsciencia. Le quiero decir que pienso que cómo es una persona, qué clase y calidad humana tiene, se define desde el momento de cómo trata a sus animales. Bueno, pues nosotros como voluntarios, pues a veces primeramente lo que tenemos es el amor realmente a lo que son los animales. Sigue con nosotros el doctor Hugo Nuepino. Doctor, el Banco Central está buscando la posibilidad, es un estudio que se ha realizado, de eliminar el billete de 1 lempira, de 2 lempiras y el de 5 lempiras y sustituirlos por moneda. Sí, Chendo, eso es parte de la rutina normal de un banco central. Técnicamente existe lo que se llama el cono monetario, que es el que usted denomina cuántos billetes de tal denominación deben de existir, cuántas denominaciones, y en este caso el Banco Central está recogiendo lo más seguro, porque no conozco el estudio, una relación en la cual se muestra de que tanto desde el punto de vista de transacciones comerciales como desde el punto de vista de costos para el Banco Central es mejor pasar de billetes a moneda. Probablemente el cambio al principio siempre se crea una expectativa, inclusive se empiezan a sacar conclusiones de que va a haber más inflación. Yo recuerdo, Chendo, que durante mi administración el Banco Central se emitió por primera vez el billete de A500. Y esa fue un poco. Y no, fíjese que el billete de A500 a nosotros quien nos lo había pedido era el sindicato de trabajadores de la cervecería, que andaba aquella cantidad de lempiras así tremendamente fuertes, y ya ve que ahora se usa totalmente como algo normal. Entonces probablemente al principio hay alguna incomodidad por el cambio de andar costumbre. Es cuestión de costumbre. ¿Y el billete de 1000 lempiras se debe pensar en ello o todavía no estamos para eso en nuestra economía? No, es que eso está basado en estudios técnicos, Chendo. Yo estoy seguro que el Banco Central está siguiendo estudios técnicos. Si la economía está pidiendo un billete de mayor denominación, lo más seguro es que el Banco Central lo va a analizar en función de lo que esté viendo. Obviamente que eso no se hace en un año electoral, ¿verdad? Si acaso sería el próximo año, pero hasta ahora en lo personal no he visto la necesidad de un billete de A1000, pero repito, estas decisiones se toman en base de estudios técnicos bien elaborados. Estamos, doctor, con un lempira que se ha apreciado en los últimos días. ¿Estamos en buen ritmo de nuestra economía o no?
Mire, Chendo, para mí ha sido una sorpresa y en parte una preocupación el hecho de que yo había venido respaldando el hecho de una depreciación de alrededor de 4 o 5%. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una economía como la de Honduras, en donde su déficit comercial es tan alto y en donde usted ha seguido una política de apertura comercial muy amplia, es muy difícil tener el tipo de cambio fijo. Yo me temo que este año, más por razones de carácter electoral que por razones técnicas, se ha dejado un poco más fijo el tipo de cambio. Eso no quiere decir, han habido condiciones favorables, digamos, la baja del precio del petróleo en el mercado internacional hizo un ahorro de divisas del año pasado de entre 500 y 600 millones de dólares, por lo cual el país se ha endeudado con 700 millones de dólares más con un bono soberano que a mi criterio no debió haberse dado, pero que fortalece las reservas internacionales del país. Pero yo creo, Chendo, y esto es algo que solo yo creo que he sostenido, esto ha creado fricción con el Fondo Monetario Internacional. El fondo siempre está en contra de los tipos de cambio fijos en economías como la de esta y como la hondureña, y para mí la evaluación que hizo el fondo en la última revisión quinta y sexta del programa no fue tan elocuente como fueron las anteriores. Inclusive mencionan aspectos que no dejan de preocuparlo a uno un poco, como el hecho de que para finales de diciembre las autoridades han establecido sus propias metas que el fondo no va a supervisar, según dice el comunicado de prensa. Entonces, hay algunas cosas, sí ratifican la reducción del déficit fiscal, pero fíjense que en todos los comunicados del fondo siempre hablan de cifras fiscales. En este último no lo dio. Yo esperaría que esto no sea una señal de que en esta fase final del proceso electoral el gobierno se haya alejado de algunos de los principios que ha mantenido en cuanto a la reducción del... Las evaluaciones de las firmas crediticias como Standard & Poor's, Moody's, que nos sitúan mejor de acuerdo a los comunicados que han emitido en las finanzas, ¿qué opinión tiene? Recuerde cuál es el objetivo principal de estas firmas, Chendo. Ellos firman la capacidad de endeudamiento del país. Eso es lo que han señalado. Y obviamente para la capacidad de endeudamiento del país, la reducción del déficit fiscal ha abierto más oportunidades. Sin embargo, las calificaciones de Moody's y de Standard & Poor's no nos dice nada acerca del bienestar de la población, no nos dice nada del nivel de empleo. Y Honduras en este momento, Honduras tiene actualmente dos problemas principales que hay que atacar con la política económica. El primero es el desempleo. Uno de cada 2 hondureños está desempleado. Es tremendamente demandante ahora la situación del empleo para el país, porque pese a nosotros se nos vendió la idea que con la estabilización, con la reducción del déficit, aquí iba a venir la inversión, iba a florecer el crecimiento y mayor empleo, y no se ha generado el empleo necesario. Y la otra es la desigualdad. El desempleo y la desigualdad hacen que la pobreza sea persistente. Fíjese, los datos del INE nos muestran de que la pobreza bajó de 2015 a 2016 del 63 más o menos al 60%. Pero ¿qué es la característica principal, Chelo? Que el 60% era el nivel de pobreza que teníamos en el 2010. Quiere decir que durante todos estos años aumentó la pobreza y hemos vuelto a lo que teníamos en el 2010. Entonces no son, digamos, avances sustanciales. La persistencia de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y el escaso dinamismo del crecimiento económico en Honduras son problemas que el próximo gobierno tiene que centrar realmente en su atención. Doctor Hugo Noé Pino, ¿van a traer beneficios las reformas a la ley de las tarjetas de crédito que, por cierto, recién ya entró en vigencia la normativa?
Bueno, una reducción del nivel de las tasas de interés a un tope que se le ha establecido, pues obviamente se va a transformar, digamos, en un beneficio para los usuarios de las tarjetas de crédito, principalmente para aquellos que manejan saldos mensuales y que les están cargando un interés mucho más alto que esto. Lo que habría que ver en la práctica, Chendo, es si los bancos no van a compensar esto con otros cargos que le exijan realmente al tarjetaviente. Yo he escuchado algunas declaraciones de funcionarios públicos que le dicen, mire, lo que tiene que ser es muy cuidadoso cuando firme el contrato, porque ahí le pueden estar. Entonces, ahí pudiera ser que se den, con el objetivo de mantener los niveles de ganancia que tienen los bancos, cantidades muy adicionales de recargo. Entonces, hay que darle una espera de tiempo de aproximadamente unos 6 meses, un año, para ver si la medida es efectivamente en la dirección que se busca. Doctor Hugo Espino, fue embajador de Honduras en Washington. Las políticas de Donald Trump nos van a terminar pasando factura con todas las acciones que ha emprendido. ¿Qué riesgos hay de que no se amplíe el estatus de protección temporal, aun y cuando se están haciendo todos los contactos y esfuerzos para que se amplíe el mismo? Mucha preocupación, Chendo. Realmente es una política bastante, digamos, dura en este sentido. Puede ser que el TPS lo extiendan 6 meses más y después va a ser, digamos, más difícil. Esperamos que durante esa situación hayan coyunturas dentro de la política de Estados Unidos que permitan que los hondureños permanezcan legalmente en Estados Unidos, pero tanto desde ese punto de vista como las limitaciones que están estableciendo a la migración, como lo que puede haber en el campo comercial, todavía dejan muchas dudas cuál va a ser el impacto en el país. Si se cumplen todas las promesas electorales tal y como se plantearon, pueden tener repercusiones desfavorables para Honduras. ¿Por qué dejó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales? Porque como simultáneamente estaba de docente investigador de UNITEC, la carga se me hacía, digamos, muy pesada, Chendo, y pensé dedicarme mejor a la parte de docencia e investigación en el Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas de UNITEC, en donde actualmente laboro. ¿Reciente que el presidente Maduro no le haya apoyado en su candidatura para ser presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica? No, Chendo, fíjese que tal vez en el momento uno siente un poco de molestia, pero no, yo no guardo ningún resentimiento por algún aspecto negativo que me haya pasado. Yo soy un hombre muy positivo, miro hacia adelante. Con el expresidente Maduro tengo muy buena relación. El otro día tuvimos la oportunidad de conversar en un evento de carácter social y no guardo ningún resentimiento. Doctor Hugo Espino, muchas gracias. Un placer saludarlo, señor. El expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Espino, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.